Buenas noches, ante todos. Primeramente agradecerle su cordial visita a la Escuela Electoral, a cada uno de ustedes por la iniciación de este tercer módulo del curso de Gestión Pública y también las personas, alumnos conectados por este canal que están visualizando las clases con el profesor Edmundo Beteta. Sin más, solamente queda presentar al doctor Edmundo Beteta. El doctor es economista de profesión, con 14 años de experiencia en consultoría y docencia en temas de políticas sociales y gestión pública, especialista en áreas de evaluación y control de gestión pública, y ha sido, como todos sabemos, presidente del Ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Ante todo, es un cordial gusto y un honor contar con la participación de este docente en esta casa de estudios, y sin más, agradecerle la visita. Doctor, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la materia. Gracias por el honor de estar con ustedes y por el desafío que significa compartir estas 3 sesiones que vamos a realizar, considerando que me han precedido excelentes profesores como Héctor Béjar, Flavio Aucejo, Jorge Aragón. Realmente es un honor. Vamos a plantear 3 grandes temas y se dividen de manera lineal, pero haciendo abusos del lenguaje. ¿Qué quiero decir? Hoy hablaremos de formulación de políticas públicas, de algunos aspectos fundamentales. En la segunda parte, 8 de abril, sobre tópicos de implementación y finalmente aspectos de monitoreo y evaluación. Esa linealidad es falsa. Esa linealidad no existe. Usted debería ser capaz de formular una política pública susceptible de ser evaluada. Los intelectuales que les han dado clases anteriores les han explicado, sin duda, que la formulación de políticas públicas y que la gestión pública no son plenamente racionales. Pero yo me voy a concentrar en estas 3 sesiones en la racionalidad, porque necesitamos una luz en la oscuridad, necesitamos un faro para guiarnos. Los procesos de discusión, de negociación políticos que generan las políticas, valga la redundancia, tienen muchos aspectos no racionales, pero todo lo que veremos en estas sesiones es racionalidad pura. No hay linealidad, fue lo primero que dije. Usted debe ser capaz de diseñar pensando en el escrutinio público. Sus políticas públicas, sus programas debieran ser escrutados por la sociedad. A su vez, cuando usted piensa en la implementación, puede tomar medidas correctivas sobre diseño. A su vez, los resultados del monitoreo y de evaluación de políticas públicas a usted le debe permitir mejorar aspectos de diseño o también aspectos de implementación. De repente usted pensó en una política o programa salud orientado principalmente a mejorar la información y participación electoral de poblaciones amazónicas y posiblemente en el camino de la implementación los recursos se desviaron para implementar otro tipo de actividades o para llegar a otro tipo de ciudadanos que no necesariamente eran quienes más necesidad tenían de esa intervención de gobierno. Es decir,
Con información usted puede aprender mucho y mejorar los diseños. Usted, para mejorar algo, tiene que conocerlo. Y para conocerlo, tiene que evaluarlo. Por tanto, formulación, implementación y monitoreo y evaluación son para mí una unidad, y solo de modo artificial vamos a esquematizar algunas ideas secuencialmente las próximas 3 clases. ¿Qué significa racionalidad? Puede ser muy complejo el proceso político. Pueden ser muy diversos los intereses de los actores que legítimamente esperan cosas distintas de la política pública. Unos esperan poco, otros esperan que se cumplan una serie de promesas. Pero más allá de esas complejidades, alrededor de la política pública hay racionalidad. Y hay racionalidad porque todos los interesados en una política pública tienen algún objetivo. Y en la esfera pública, quienes defienden posiciones distintas están defendiendo legítimos objetivos que pueden ser distintos. Y lo complejo de tomar decisiones colectivas, las políticas públicas se reconocen como decisiones. Se dice también que se reconocen en el espacio decisional. Y las políticas, aún siendo complejas porque agregan visiones distintas de grupos con distintos objetivos sobre lo que debe hacer el Estado, aún así son susceptibles de un análisis racional en el momento en que ya se plasmaron en ciertos documentos o instrumentos de la política aspectos de racionalidad. Si usted tiene un plan nacional de la juventud, este plantea una serie de objetivos. Si usted tiene un plan bicentenario, que es como se llama el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ese plan también tiene objetivos. Ser racional es tener objetivos. Agregar las racionalidades es lo complejo, pero la racionalidad existe. Es correcto, como quizás les explicaron otros profesores, que la racionalidad puede ser bastante limitada y los seres humanos tener muy poca información. Y al tener poca información, los seres humanos que esperan más o menos cosas del gobierno y quienes en su representación deliberan y toman decisiones, al carecer de información pueden tomar muchas decisiones incorrectas. Ese es el mundo real. Entonces la racionalidad puede ser limitada, pero siempre hay objetivos y siempre hay recursos disponibles para lograr esos objetivos que son escasos. Como sospechan, el tono de estas 3 sesiones será economicista, porque no sé pensar las políticas públicas de otra forma. En ese contexto, en un enfoque economicista bien entendido, la racionalidad significa lograr lo mejor del objetivo y usando correctamente los recursos disponibles. Porque las sociedades pueden establecer muchos objetivos y los recursos son limitados y hay que usarlos con responsabilidad. Eso significa, ojo, que el problema de escasez no se restringe al dinero. Usted escucha cotidianamente sobre entidades de gobierno que, aún beneficiadas por un presupuesto bastante más generoso por el canon minero, no logran ejecutar
dichos recursos presupuestales. Entonces, la escasez siempre existe. En ese ejemplo, la escasez se refiere a otro tipo de capacidades. Capacidades técnicas para formular proyectos relevantes, capacidades posiblemente para gestionar correctamente sistemas administrativos claves de los que ya les deben haber hablado, como los de presupuesto y de inversión pública, y eso puede llevar a problemas en las contrataciones, en la formulación de proyectos que realmente mejoren el bienestar de la sociedad. Entonces, acá nos remitimos a la racionalidad de conseguir objetivos deseables para la sociedad y hacerlo con el mejor uso de los recursos. Desde esa perspectiva, el optimizador es una especie de calculadora. Yo lo digo sonriendo porque sé que eso es limitado. Y esta calculadora humana, desde que empieza el día hasta que termina, está pensando en lograr sus objetivos al menor costo posible. Eso es, en resumen, racionalidad. Cuando estudiamos la política pública desde una perspectiva de economía pública, hay tres grandes funciones. Y lo único que quiero destacar en el curso, y para que sea de vuestra utilidad, es que nuevamente todo esto está impregnado de racionalidad. Y en esta taxonomía cabe prácticamente todo lo que hace el Estado. Y me voy a concentrar en dos temas más allá del que aparece en la primera viñeta. Estabilizar una economía es algo que a veces el ciudadano no percibe directamente, pero indirectamente lleva a actividades muy especializadas de gobierno que se realizan en el Banco Central de Reserva, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienen que ver con los grandes números de una economía y cómo políticas claves como la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, influyen en los números agregados del desempeño de una economía, que son el Producto Bruto Interno, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, las tasas de interés que regulan las transacciones financieras. Y ahí hay bastante terreno para el rol del gobierno y de hecho es una función de política pública indelegable, con poco espacio para el sector privado. Imaginen ustedes que habiendo legítimos y contradictorios objetivos entre un grupo de ciudadanos que preferirían que el dólar siga cayendo porque están endeudados en dólares, versus aquellos que quisieran que más bien el precio de la divisa aumente porque son exportadores, sería triste que se licite esa función de política pública y que la gane, entre comillas, el representante de alguno de esos intereses, que muy probablemente tomará decisiones de política ajenas al bienestar agregado de la ciudadanía, que no va a corresponder exactamente ni al interés de un grupo ni al interés de otro, sino más bien a una compleja agregación que busca mejorar la situación de una economía. Más allá de eso, hay dos grandes funciones que definen el campo de las políticas públicas desde la racionalidad de su justificación. Uno se refiere a la asignación de recursos o eficiencia, a veces en términos globales, y aquí hay un montón de acciones de política que cotidianamente existen. De hecho, el trabajo de un jurado nacional de elecciones se refiere principalmente a participar en un bien público que tiene que ver
con regular procesos electorales. Esa regulación también es indelegable. Es una función muy particular de gobierno que no podría existir por el solo acuerdo de los ciudadanos, por el acuerdo voluntario. Voy a volver sobre este punto porque el manejo de bienes públicos es un tema crítico para mi gusto. ¿Qué ocurre hoy en el caso de la seguridad ciudadana, tema de moda? Algunos piensan que pueden organizarse en la cuadra y legítimamente ponerse de acuerdo, pagar una cuota y tener un vigilante. Esto es cotidiano. Muchos lo hacen, muchos lo hacemos. La organización de los seres humanos para proveernos algo en conjunto es la de organizar un bien público, porque nos beneficia a varios a la vez. Incluso un club cerrado, con ciertas instalaciones, tiene características de bien público porque lo van a disfrutar todos aquellos que han pagado la cuota y tienen en general una misma capacidad de acceso a ese bien colectivo, aunque unos disfrutan más del club que otros. Mi punto es que los bienes públicos son fundamentales para el bienestar ciudadano y a veces los ciudadanos se pueden organizar para proveerlos, pero en ciertas áreas hay algo que solo el Estado puede hacer. Si todas las cuadras, todos los barrios caóticamente organizan sus vigilantes, ¿quién planifica el patrullaje en el territorio? ¿Quién planifica que no haya descoordinaciones entre un distrito y otro cuando un delincuente transpone una frontera? El manejo correcto de esos aspectos de bienestar ciudadano, que es un bien colectivo, difícilmente lo vamos a poder asumir plenamente con nuestros esfuerzos particulares de seguridad ciudadana. Los vamos a asumir parcialmente, pero hay una parte fundamental del bien público donde necesitamos la coordinación del gobierno, la efectividad en la planificación de acciones, y eso es bien colectivo y se refiere a la eficiencia en la asignación de los recursos, porque para aterrizar, la eficiencia significa que usted tenga a su disposición como ciudadano la cantidad correcta de cada bien y o servicio, de aquellos que usted se puede procurar privadamente con su esfuerzo y de aquellos que surgen de decisiones colectivas. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la información electoral, todos ellos son bienes y o servicios donde quisiéramos disponer de la cantidad correcta. La honestidad de la política es otro bien público fundamental del cual también quisiéramos disponer la cantidad correcta. Y ese es un problema de eficiencia. Entonces, no hay que restringir los aspectos de asignación de recursos y eficiencia a lo que tiene que ver con lo material, porque nuestras necesidades de buen gobierno son diversas. Los gobiernos, por ejemplo, para mejorar la eficiencia, ayudan a los ciudadanos a corregir fallas de información que existen en los mercados. Hace un momento les hablaba de casos en los que el gobierno es insustituible porque provee bienes públicos que no se pueden producir privadamente. Pero también es cierto que el Estado tiene herramientas de política potentes para regular el comportamiento del sector privado de modo de mejorar
el acceso de los ciudadanos a bienes y o servicios fundamentales en la cantidad correcta. Eso es eficiencia. Y por eso, así como el gobierno se encarga directamente de los servicios de defensa nacional, seguridad ciudadana, la institucionalidad de administración de la justicia, también solicita que cuando le venden a un ciudadano una caja de un refresco que dice jugo de naranja, quien lo produce señale en la etiqueta que porcentaje de ese litro corresponde a jugo de naranja. Aunque la etiqueta gigante diga jugo de naranja, como ustedes saben, no es el 100%. En muchas situaciones, entonces, el gobierno interviene y regula comportamientos privados con el objetivo de mejorar la eficiencia que se refiere a la asignación de los recursos y a tener las cantidades correctas. Tener las cantidades correctas significa entonces la cantidad correcta de acceso a la justicia, a la seguridad ciudadana, a la defensa, pero también a la información sobre los bienes y servicios que produce el sector privado, sobre todo en aspectos que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra calidad de vida y donde no necesariamente tenemos toda esa información. Hay un tercer aspecto importante, muy controversial, pero que engloba muchas políticas de gobierno, que es la redistribución. A veces se le llama la equidad. Tiene muchos nombres, pero lo fundamental es que todos los gobiernos tienen un mayor o menor rol en lo distributivo y algo importante es que sobre estas funciones, más aún sobre las dos últimas, existe una gran controversia sobre cuánto debe ser el esfuerzo de gobierno, sobre cuál debe ser el tamaño del Estado, y por eso usted ve gobiernos tan disímiles en el conjunto de sus políticas públicas. Tal vez esto no lo han visto antes, pero para dramatizar, cuando uno se concentra en la política pública en el Perú, y uno dice, la política pública se plasma en ciertos instrumentos, está bien, hay leyes, hay planes, pero aterricemos más. Las vemos más claramente a las políticas cuando tienen presupuesto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto representa el presupuesto, el gasto público en toda la economía? La actividad del Estado en sus distintos poderes. En el Perú es lo que se llama sector público no financiero y es 20% de la economía. En países desarrollados es el 40%. En Estados Unidos 30%, y hago la diferencia porque hay países desarrollados como Inglaterra que sí están más cerca de ese 40%. Alemania está más cerca del 50%. Y eso significa que existen distintas visiones sobre cuánta justificación existe para las políticas públicas en estas áreas que he mencionado. Entonces, en un terreno siempre controversial, primera reflexión, usted tiene que saber justificar. ¿Por qué lo que usted hace se inserta en el marco de necesidades de los ciudadanos? Ese es el punto de partida de esto que llamo racionalidad, sobre lo cual puede existir mucha controversia, como explicaba. Pero tampoco tanto, porque cuando usted nuevamente trata de aterrizar en dinero o en la distribución del gasto público las diversas políticas de los países, usted va a encontrar que aún siendo los gobiernos de distinto tamaño con el criterio que utilicé, hay ciertas constantes. Los gobiernos suelen concentrarse en ciertas funciones claves, como las que realizan sin duda los amigos del Jurado Nacional de Elecciones, la institucionalidad de justicia, los bienes públicos, pero claramente
seguridad social y bienestar, salud, educación, suelen ser dominantes en la composición del gasto público en varios de nuestros países. En países como el Perú en particular, hay un atraso en comparación con países desarrollados en la inversión en infraestructura, en el desarrollo de una red vial y de comunicaciones que integre a los peruanos. Por lo mismo, no sorprende que los ministerios dedicados a infraestructura en el Perú tengan todavía una significativa proporción dentro del presupuesto nacional. Para aterrizar algunas recomendaciones para este análisis racional de la formulación de políticas, ¿sí? La más general, ya dije, es que usted pueda justificar el papel de una política, de ciertas decisiones en lo que aporta al ciudadano. A esto algunos le llaman el valor. Yo voy a dar algunas definiciones bien concretas sobre esto para aterrizar quizás con otro lenguaje, cosas que algunos colegas mencionaron en charlas anteriores. Yo les diría primero lo que ya traen de otras clases, es decir, identificar la racionalidad de los actores que están alrededor de esa política, como interesados, como ganadores, como perdedores. 2, no se asusten, la teoría y los modelos. Es algo muy utilizado cada vez más. No sé cuántos de ustedes han pasado ya por algún programa presupuestal, por algún marco lógico. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? ¿Están ustedes en algún programa presupuestal en este momento? ¿No? ¿Han elaborado marcos lógicos? ¿Ah? Quizás algunos sí. ¿Ah? El punto allí es que el modelo nos define una causalidad. Una causalidad. Si realizo una campaña de información electoral, es porque quiero un resultado concreto en el nivel de información de los ciudadanos cuando tomen decisiones de votación, por ejemplo. Es así de simple, y usted utiliza, por ejemplo, la evidencia de otros países, usted utiliza conceptos para justificar que su intervención de política pública, la palabra programa es más acotada que política, para justificar que su intervención se espera que logre algo bueno. Es automáticamente cierto que darle a 600,000 o 700,000 familias peruanas 100 soles mensuales como transferencia monetaria condicionada, programa Juntos, ¿es automático que va a mejorar el bienestar de esas familias? Hay una teoría, ¿me sigues? Lo que dice la teoría es que si se condiciona la entrega de 100 soles a la asistencia a servicios de salud y educación, y de salud cuando la madre es gestante y los niños son pequeños, la teoría dice que mayor acceso de los niños a salud y educación permitirá mejorar en el futuro su inserción en la sociedad y también sus posibilidades de salir de la pobreza. Esa es la justificación teórica. Justificación teórica. Suena denso, pero el resumen es que si ustedes han elaborado un marco lógico alguna vez en su vida, debieron hacer eso. No solamente pensar en los actores involucrados, ¿se acuerdan del análisis de actores? No solo eso, también
preguntarse cuál es el vínculo causal entre aquella intervención que ustedes quieren realizar y el logro de algo bueno para los ciudadanos. Eso es una teoría. En el lenguaje de la evaluación moderna de políticas públicas, hoy le llamamos la teoría del cambio. La teoría del cambio es imaginar cómo puede mejorar la situación del ciudadano porque usted en el gobierno está haciendo algo por él, para él. Me gusta el ejemplo del programa Juntos porque uno no se puede quedar en la teoría. La teoría se necesita. El MEF también les va a pedir la teoría si usted está participando en el diseño de un programa presupuestal, que es un marco lógico un poco más sofisticado. ¿De acuerdo? Pero cuidado, no basta con decir que en teoría, si los ciudadanos que reciben los 100 soles del programa Juntos deciden que los niños asistan más a los servicios de salud y de educación, que eso automáticamente y por sí solo sea el único efecto positivo. La evidencia, punto 3, la evidencia nos puede llevar a sorprendentes hallazgos. Repito, sorprendentes sobre algunos efectos positivos no previstos y quizás sobre algunos potenciales efectos negativos no previstos. ¿Cuál puede ser un efecto positivo no previsto? Que si efectivamente estamos logrando que los niños asistan más a la escuela, tengan menos tiempo para trabajar y se reduzca el trabajo infantil. ¿Me siguen? Pero un efecto potencial negativo es que el diseño de la implementación del programa haga creer a la gente que vas a ser beneficiario de los 100 soles toda la vida por el hecho de tener niños y que por lo tanto eso estimule o a seguir teniendo niños o peor aún, más grave aún, a inducir embarazo adolescente. Y volviendo a la relación que existe entre evidencia y teoría, porque la evidencia mejora nuestras creencias sobre lo que funciona en términos de causalidad. Si volvemos a ese punto, el embarazo adolescente es justo una fuerza totalmente contraria a la intención de reducir la pobreza. Es más bien una forma de perpetuar la pobreza para los padres, para la madre, para el niño, para su desarrollo mental, cognitivo, etc. Es decir, les estoy empezando a hablar de algo dramáticamente distinto a nuestro estilo de hacer política pública en el Perú. Repito, dramáticamente distinto. ¿Qué quiero decir? Trabajar más seriamente la evidencia, las relaciones causales, preguntarnos qué tipo de resultados queremos lograr para los ciudadanos y cuáles son, según la teoría, pero también según las evidencias, aquellas fuerzas contrarias al logro de esos objetivos y medir la incidencia de esas fuerzas, es lo que yo llamo formular políticas públicas basados en evidencia. Eso es exactamente igual a lo dramático que fue para la humanidad pasar
de la alquimia a la medicina científica. ¿Cuánto creen ustedes que vivía la gente en la Edad Media cuando unas señoras y señores muy bien intencionados, alquimistas, buscaban fórmulas para paliar el dolor, calmar las heridas? ¿Cuánto creen que vivía la gente, usted? ¿Sí? ¿Cuál era el promedio? ¿Cuál era el promedio o esperanza de vida? Se le llama técnicamente. Hasta menos de 45 años. En el siglo XVIII, no nos vayamos a la Europa de la Edad Media, en el siglo XVIII, una peste en el Perú, éramos virreinato, causó una reducción de población que se estima en cerca de 30%, solo por una peste, una infección que se difundió de manera generalizada. Al no existir medicina científica, hoy cada fármaco que usted consume o administra a sus seres queridos ha sido probado en términos de su evidencia y eficacia para resolver un mal. Y por eso hoy, ya en muchos países, la esperanza de vida es de 80 años. En el Perú estamos cerca de los 75 años aproximadamente, un poquito más las mujeres que los varones, porque tienen un don de la inmortalidad. Es una regularidad estadística que las mujeres viven más. Entonces, así de dramática es la diferencia entre hacer política pública a ciegas y usar evidencias. Es así de dramático. No nos comparemos con países desarrollados. En países vecinos, particularmente en tres, Colombia, Brasil, Chile, países fronterizos, hay sistemas de evaluación de la política pública que permiten generar evidencias. Y eso quiere decir que se contratan estudios rigurosos y que los resultados se utilizan. Mi recuerdo aproximado, por ejemplo, del caso chileno, donde me tocó durante 3 años ser coordinador de evaluaciones de impacto en el MEF de allá, me dice que en 10 años, en los últimos 10 años, ellos han logrado evaluar más del 40% de todo su presupuesto, de todo su gasto público, en términos de su efectividad, en términos de lo que se logra para el ciudadano, y usan las evaluaciones para tomar decisiones de mejora, es decir, para pulir el diseño, pulir la implementación de las políticas. Acá estamos casi en cero, prácticamente en cero. Recién se han dado en los últimos 4 años los primeros pasos para construir un pequeño sistema de evaluación y ojalá avancemos en esa dirección. Hoy la búsqueda de evidencia es un esfuerzo aislado que hacemos o los académicos o algunas entidades públicas muy responsables, pero no es un esfuerzo sistemático. Y esto es una cuestión muy grave, y muy grave porque ya existe un desarrollo de métodos suficientemente amplio como para que usted pueda hacer estas cosas. Una evaluación bien hecha, un estudio serio, que solamente cueste 1%. Yo conduje varios estudios donde el presupuesto del estudio evaluativo era solamente 0.1 de todo el presupuesto. En términos relativos, entonces,
Con muy poco se puede saber mucho y se pueden tomar buenas decisiones. En este baño de racionalidad que les estamos dando en la primera sesión, simplemente muestro algunas columnas con otra clasificación muy parecida a la anterior sobre aspectos de eficiencia y equidad, que se expresa en las columnas. Ya dije para la primera columna que los bienes públicos son fundamentales y nuestras sociedades cada vez más complejas requieren una preocupación de los gobiernos cada vez mayores en esos bienes públicos. La información electoral, la información sobre las hojas de vida de los candidatos, ¿no es acaso un bien público decisivo? Ningún club de ciudadanos bastará para consolidar toda esa información o tener mecanismos más simples para que esta información llegue al ciudadano. ¿Me siguen? En cambio, sí vamos a formar clubes vecinales para satisfacer algunos intereses muy legítimos de nuestro barrio, de nuestro entorno. Sí van a asociarse los exportadores en su asociación de exportadores. Sí van a asociarse los trabajadores que quieren defender sus derechos en sindicatos y gremios. Esos son bienes públicos, ¿me entienden? Son bienes públicos. Pero hay una lista de bienes públicos fundamentales donde también están ustedes, donde el rol del gobierno es insustituible. Y nuestra sociedad ahora necesita una mayor variedad de esos bienes públicos. Yo pongo mucho énfasis en la información, porque es uno de los bienes públicos que está haciendo la diferencia entre el atraso y el progreso en las políticas públicas y en las decisiones del Estado y de los ciudadanos. En la segunda columna me refiero a la justificación de una serie de políticas en virtud de corregir fallas de los mercados. Los bienes públicos son una falla particular porque a los actores privados les cuesta organizarse. Se organizan donde es mucho más evidente lo que van a ganar todos poniendo una cuota. No se organizan necesariamente los ciudadanos, por ejemplo, pescadores, por sí solos, para explotar racionalmente una especie. El Perú es uno de los países que tienen más episodios de vedas. Y ustedes viajen. Un día es el paiche, otro día es el camarón, otro día es el pulpo. ¿Qué está ocurriendo ahí? El bien público es ponernos de acuerdo para pescar racionalmente. Y en nuestra racionalidad solo individual, hacemos un cálculo cortoplacista y depredamos un recurso a cada rato. Ocurre con los pastos, bosques, etc. Es un problema de bien público, donde el gobierno también tiene un rol. Entonces, dejo de motivar ese tema porque es una falla de los mercados muy particular. Y se le llama falla porque los mercados por sí mismos no pueden darle al ciudadano la cantidad que necesita. Hay otras fallas donde también el gobierno es indispensable. Alguien debe regular el transporte, tema de moda también. Alguien debe preocuparse por las fallas de información que existen en la salud y en la educación. Alguien debe poner freno, por ejemplo, al desconocimiento de muchos ciudadanos sobre la mala calidad de algunas universidades. No es necesario mencionar nombres, ustedes son gente inteligente y lo sabe. Pero eso le causa muchas pérdidas a familias que erróneamente invierten con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos.
es fundamental que esa falla de información, que es una falla fuerte de mercado, sea abordada por el gobierno. Los gobiernos no pueden corregir todas las fallas. Debieran concentrarse en las que más perjudican a los ciudadanos. De ahí que lo más habitual sea que usted vea gobiernos que regulan las tarifas de los que se llaman monopolios naturales, en electricidad, en agua potable, en telecomunicaciones. Pero también hay otros terrenos, educación, salud, vivienda, donde el gobierno tiene un rol. La tercera columna contiene casi todo lo que se suele englobar en equidad. Son algunos ejemplos, pero el término clave acá es bien meritorio. ¿En qué es distinto un bien meritorio de un bien público? El bien público es de consumo colectivo y usted lo orienta a toda la población. El bien meritorio surge de un juicio de valor, donde una sociedad expresa que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a un bien costoso independientemente de su capacidad de pago. ¿Qué quiero decir? No es igual que el gobierno diga: tenemos una fuerza armada que protege a todos los peruanos a la vez, en términos potenciales, a los 30 millones de peruanos. Ese es un bien público y evidentemente un derecho del ciudadano y de toda la colectividad a ese bien público. El bien meritorio es diferente, porque el bien meritorio surge cuando hay ciertos bienes y o servicios claves donde el ciudadano no puede pagar y el gobierno establece un derecho de acceso y por lo tanto al que no puede pagar se le subsidia. ¿Me entiendes? Se le subsidia o dándole educación escolar gratuita o a una tarifa baja, o atención en un hospital público a una tarifa baja, o dándole a los ciudadanos el acceso a una pensión si no tuviste un fondo suficiente en tu vida laboral o si nunca tuviste un fondo de pensiones porque no te fue tan bien en tu desempeño económico. Esos son bienes meritorios, distintos a los bienes públicos. Y ojo, como las sociedades son diferentes, y ya vieron con los anteriores analistas que las políticas públicas son complejas, evidentemente la lista de bienes meritorios que tienen los países es distinta. Es distinta. Mientras que en Inglaterra el gobierno tiene algo así como un ministerio de salud gigante con un presupuesto que le permite cubrir razonablemente a toda la población, es un acceso universal. En Estados Unidos el presupuesto es limitado, el público, para atender a una parte de la población, otra parte tiene seguros privados y hay como 50 millones de norteamericanos que no tienen seguro de salud. Como 50 millones. Y que recién están en camino de tenerlo por una ley que con mucha dificultad el presidente Obama logró que se apruebe en el Congreso. Con mucha dificultad. En otras palabras, los juicios de valor son distintos en las sociedades y en otro caso muy concreto de nuestra región, nuestros países vecinos. En Perú recién se ha iniciado el programa Pensión 65. Es un bien meritorio. ¿Me sigues? ¿En qué sentido? Si tú no tienes un fondo suficiente o no fuiste exitoso en el mercado laboral, el Estado empieza a reconocerte si eres adulto mayor
el derecho a lo que se llama una pensión no contributiva porque no tiene base en tus ingresos laborales de la juventud, en absoluto. Es una pensión no contributiva. Algunos le llaman pensión asistencial. En Chile ese bien meritorio existe hace unos 25 años, si no me equivoco. Hace 25 años como mínimo. Y se ha mantenido tal cual en gobiernos de distinto color político. Síganme en ese punto. En los bienes meritorios, entonces, siempre hay un subsidio hacia alguien. 2, porque la sociedad reconoce ciertos derechos. 3, ciertos bienes meritorios corresponden a una política pública en la cual el gobierno, desde la ley de leyes, que es la Constitución, promete un acceso universal, incluso al que no puede pagar. Es decir, en algunos bienes meritorios es explícito que el gobierno tiene ese compromiso. Educación escolar garantizada para todos los peruanos. En otros países esto se extiende a la educación superior, depende de cada quien. En ciertos bienes meritorios no es tan explícita la universalidad. Pensión 65 ha partido con un grupo pequeño de beneficiarios y seguro se va a expandir. Cuando existen desastres naturales y ciertos ciudadanos pierden su patrimonio, a veces los gobiernos los ayudan. Hay una legítima solidaridad de la sociedad, pero no se dice en la ley: el gobierno le repone la casa a todo aquel que se ve arrasado por un huaico. ¿Se entiende? Entonces, en ciertos bienes meritorios existe el consenso sobre ese derecho, pero el compromiso del gobierno de tener políticas públicas para dichos bienes meritorios es bastante más limitado o se restringe a ciertas ocasiones o a la disponibilidad de presupuesto. En la cuarta columna, algo en lo que ustedes debieran ser especialistas. Es cierto que en este enfoque racional de la política pública estamos casi siempre mejorando o queriendo mejorar la formulación de políticas hacia el ciudadano, es decir, que quieren contribuir a objetivos como los de mejorar el nivel de salud, la esperanza de vida, los logros de aprendizaje de los niños, la seguridad ciudadana, el acceso al sistema de justicia, la descongestión del sistema penitenciario. Pero muchas veces, cada vez más, en un contexto en que las políticas públicas son complejas y los gobiernos diversifican los bienes y servicios que ofrecen al ciudadano en sus políticas públicas, se necesita también políticas públicas para que el Estado se organice mejor. Y este tema no es menor. Políticas públicas como la política de recursos humanos, que durante 20 o 25 años en el Perú no ha existido. No ha existido, porque si hubiese existido política de recursos humanos, no tendrías en una misma oficina como compañeros de trabajo a un 276 y a un CAS. Eso sería inviable. Sería inviable porque se trata de ciudadanos que trabajan para el Estado y tienen, siendo vecinos en una misma entidad, tienen contratos completamente distintos en lo que se gana y en la estabilidad, completamente diferentes. Lo que decimos los economistas es que los incentivos
son totalmente distintos. Y al ser distintos los incentivos de los que trabajan en el gobierno, tú no tienes asegurado que todos hagan su mejor esfuerzo por servir al ciudadano. La descentralización, la organización entonces de las políticas públicas fundamentales, a eso le llamo yo planeamiento, planeación, coordinación, normalización, es decir, que existan ciertos estándares para hacer las cosas de manera parecida, como nos lo dice un sistema administrativo de presupuesto. No es que cada quien presenta su formulación presupuestal como le da la gana, en cualquier formato, no. Debe haber ciertos estándares, métodos, ¿me sigues?, que debes difundir entre las entidades públicas, y esas son también ciertas políticas que mejoran la organización de gobierno y ojalá su efectividad para servir al ciudadano. La descentralización es uno de los temas, creo yo, críticos. No sé cuánto lo padecen ustedes en su cotidianeidad, pero noten qué difícil es coordinar políticas con el número de entidades públicas que hoy tenemos en el Perú, que es aproximadamente, dicho de otro modo, no basta con un buen diseño, no basta con una buena formulación. De repente ese plan o política de modernización tiene todos los conceptos correctos, pero de repente no tiene un brazo ejecutor y recursos para su implementación. Y hay que pensar en eso para que la política tenga éxito en la implementación y no se quede en el papel. Y los recursos, repito, no son solo dinero, en absoluto. Es más, el gran tema que diferencia a las políticas públicas y a los distintos bienes y servicios que ofrece el sector privado, para mi gusto, el gran tema consiste en que lo que se llama la forma de producir, la tecnología en el sector público está basada fuertemente en el talento humano, más allá de excepciones como medicina de punta para ciertas intervenciones quirúrgicas o equipos muy sofisticados de laboratorio para la policía, criminalística o armamento muy sofisticado para las Fuerzas Armadas, que más allá de esas excepciones, el éxito de la política pública depende fundamentalmente de la calidad de la gente que trabaja en el gobierno. En el sector privado, hay distintos bienes y servicios, sin duda, que el cine, la televisión por cable, es verdad. Pero el punto ahí, crítico para la implementación de políticas, es que en el sector privado tú puedes tener una combinación de tecnología, computadoras, máquinas y seres humanos que entregan su talento. Puedes hacer sustituciones y puedes aumentar o mejorar la parte tecnológica o las máquinas y de inmediato el ser humano se hace más productivo en su trabajo. ¿Me sigues? Cuando el sector público basa el éxito de la implementación de sus políticas públicas en seres humanos, no tiene toda esa tecnología y por lo tanto depende crucialmente del esfuerzo de la gente. Y por eso, cuando hablemos sobre implementación, me voy a concentrar en el ABC de los incentivos. Tema también poco conversado en nuestras políticas públicas. Me voy a concentrar en eso. No es solo que te den más presupuesto, no es solo que te permitan contratar más personas
o también en la genérica 3, algunos CAS adicionales, más bienes y o servicios, papel, materiales. No es solamente eso. Las personas que trabajan en el Estado y también en el sector privado pueden realizar un esfuerzo, y el esfuerzo no es directamente observable y tampoco es verificable. ¿Qué hacen con el vendedor por comisiones? Lo someten a una tortura según la cual utilizas el nivel de ventas como una aproximación observable a su esfuerzo. Pero hasta en el mundo privado eso puede ser muy injusto, porque mandaste a un vendedor a una zona donde la AFP, por decir, tiene aceptación, o a una zona de mayor nivel socioeconómico, y a otro vendedor lo mandaste a otra zona donde la aceptación de esa AFP o de aquello que se va a vender es menor. Y de repente ese segundo se esfuerza más pero vende menos y recibe menos salario por comisión por ventas. En el sector público es un error creer que basta con la ley y que basta con tener como sombra a entidades poderosas como la Contraloría General de la República o el Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen la capacidad de incentivarte por el lado de castigarte. No basta con esos incentivos, no basta con la ley, no basta con un ROF, no basta con un MOF que defina tus funciones para que automáticamente las cumplas. No basta con un TUPA, no basta. Nada de eso es suficiente en términos de incentivos. Los seres humanos somos distintos, tenemos distintos niveles de motivación, también distintos intereses y situaciones personales en nuestra vida, y tenemos decisiones autónomas sobre el uso de nuestro tiempo, y muchas veces aquello que más incentivas es lo que la gente hace finalmente. Y si no incentivas nada, la gente se limitará a cumplir tareas, a medir actividades, informes, etc. Ese tema es crítico, creo, y lo vamos a desarrollar un poquito en la próxima clase, pero lo destaco para que vean que no hay linealidad, como dije al principio. Hay un diseño organizacional mínimo en los gobiernos, no sé si se los han explicado, pero quizás hay algo que en otras palabras se las han dicho sus profesores, que se refiere a la importancia de tener un centro de gobierno sólido. Un centro de gobierno es una mesa con tres patas, me refiero al ejecutivo. Es una mesa con tres patas. Un presidente, un Ministerio de Economía y Finanzas y un Ministerio de Presidencia sólido, técnico, potente. Viví 15 años en un país vecino donde el ministro de Economía y Finanzas iba a la oficina del ministro de la Presidencia, y el ministro de la Presidencia le decía a qué le tenía que dar dinero y cómo ordenaba las cosas según las prioridades de política pública. Y las prioridades de política se definían para un periodo de 5 años. No necesitabas tanta prospectiva. ¿Me sigues? Los colombianos también tienen un esquema más o menos parecido. A los mexicanos sí les gusta hacer perspectiva más larga, a los brasileños también. Entonces, largo plazo, corto plazo, para mi gusto no es lo fundamental.
Para mí lo fundamental es que en la organización del gobierno estén las funciones claves, 1, y 2, las entidades que pueden tener el poder de coordinar esa agenda de políticas. Aquí efectivamente no tienes ni el plan de largo plazo, ni tienes una consolidación de un programa de 4 o 5 años donde los ministros que van y vienen simplemente se someten a las políticas que saben deben cumplir, ¿me entiendes? ¿Y eso qué explica? Ya se los han contado, que puedes tener situaciones tan contradictorias como políticas que se mantienen más o menos estables por 20 años independientemente de quién sea gobierno, qué sé yo, la política de comercio exterior, de apertura comercial, la política fiscal de equilibrio macroeconómico. Son 2 políticas públicas súper estables en el tiempo, que no han tenido un ejercicio prospectivo como el que tú anhelas. Simplemente se han mantenido estables, mientras que otras han pasado por leyes, planes, y hoy no existen. Y otras son sueños o anhelos de cada ministro que llega y después de un año se olvidan, las consultorías se entierran y no pasa nada. Entonces la base es un centro de gobierno sólido donde exista un balance entre los criterios económicos y los criterios políticos y donde los gabinetes sean equipos de trabajo con una coordinación transversal, ¿sí? Y esa coordinación transversal la hace un ministerio de presidencia sólido. Para mi gusto por ahí va una de las diferencias, y no tanto en cuanto a tener un plan para 5 años o para 15. Me conformo con uno de 3 años que se cumpla, donde esté claro el diseño, donde esté claro el eje de los mecanismos para incentivar una implementación exitosa y donde vas a evaluar y rendirle cuentas a los ciudadanos sobre lo que se está consiguiendo. Para mí con eso es más que suficiente, y eso es el curso. Y ustedes ya saben toda esta historia según la cual la política pública es muy distinta a los mercados, pero me quiero detener en un punto, en uno, que sí es importante tanto para la formulación como para la implementación y evaluación de políticas. En todos los procesos políticos complejos que ya han descrito sus profesores anteriores, se deben tomar las decisiones fundamentales, porque el mercado es un asignador de recursos relevante cuando tú compras papa, cuando compras agua, cuando decides ir al cine o al teatro. Pero en la política pública, el asignador de los recursos, el que define las prioridades, se llama proceso político. Y lo fundamental aquí es que el proceso político define los aspectos claves de esa racionalidad con la que empecé la conversación, ¿sí? Porque aunque sean cambiantes, algunos objetivos los que van trayendo unos ministros que van y vienen, unos perduran, otros no, por muy cambiantes que esos sean, el proceso político siempre te da mandatos. Hay algunos objetivos que están más o menos constantes en los últimos años, más o menos. Se quiere mejorar cobertura de salud, de educación, etc. En ese contexto, los objetivos existen en el proceso político. Hay algunos objetivos nuevos, como los de profundizar políticas públicas que mejoren la inclusión social. Surgió de un mandato del proceso político, no surgió de la nada. Quizás en unos años otro mandato del proceso político lo revierte, posiblemente. Pero hoy necesitamos un instrumento para valorar mejor la política pública. Y para eso el consejo es, si usted ya conoce
los objetivos y en la cotidianeidad de sus entidades públicas. Usted realiza tareas, actividades, programas o participa en productos, como se les llama en el lenguaje de los programas presupuestales. El valor consiste en vincular las dos dimensiones, la cotidianeidad de la entidad pública y los objetivos, mandatos que surgen del proceso político, es decir, los resultados esperados que el proceso político legítimamente define. Ya nos acercamos a la parte fundamental para cerrar el bloque de formulación basada en evidencia. ¿Cómo funciona, David, el tema de los tiempos? Excelente. Entonces, dentro de 5 minutos les damos un descanso. Muy bien. Entonces voy a cerrar este punto. Quiero valorar. Ya insistí desde el principio en la racionalidad. Va de la mano con valorar. Valorar también es transversal al ciclo de política pública. Yo debería formular políticas públicas que son valiosas. Si aún no sé cuánto exactamente van a contribuir al bienestar ciudadano, al menos debo tener intuiciones o ideas sobre el tipo de necesidades del ciudadano que vamos a abordar con esas políticas. Esa ya es una forma de valorar. Pero también debo valorar mientras estoy implementando y también cuando quiero evaluar más seriamente si efectivamente el ciudadano recibe los beneficios que hemos prometido. Eso es valorar. ¿Es más difícil en el sector público? Sí. Objetivos diversos, objetivos cambiantes, objetivos que pueden ser múltiples o entrar en contradicción entre sí. ¿Qué queremos? ¿Queremos solamente aumentar la cobertura de vacunación y un programa famoso del presupuesto por resultados? ¿Incentiva de alguna manera los logros en cantidad de niños vacunados? ¿O también nos preocupa la calidad de esa atención, la calidad de la conversación de la enfermera, de los médicos con los padres para darles consejos valiosos sobre la higiene del hogar y el manejo de las enfermedades de sus hijos? ¿Pueden estar en contradicción? Sí. Si solo incentivas la cantidad de productos, podrías estar desincentivando la calidad. Eso es una realidad. Entonces la valoración es compleja en el sector público. En el sector privado es relativamente simple. Relativamente. Porque el objetivo no es múltiple, ¿me entiendes? Ya uno solo, dos, pocos objetivos en una entidad privada. Es más, hay un dueño o un conjunto de accionistas celosamente interesado en fiscalizar que se esté logrando ese objetivo, ¿sí? El dueño de las políticas públicas es un conjunto disperso de 30 millones de peruanos que no necesariamente tiene todas las herramientas para organizarse y exigir que las políticas públicas realmente los satisfagan. ¿Me entiendes? Bueno, precisamente hemos vivido recientemente procesos en los que los ciudadanos se han expresado en una dirección u otra. Esa es la democracia directa. El punto entonces es que ciertas características del sector público hacen más difícil valorar, más difícil también lograr
incentivos correctos. Incentivos correctos quiere decir que todos los que trabajan en las distintas entidades públicas, en las 2.700, realmente estén trabajando para los mismos objetivos: mejorar la salud, la educación, la información electoral, la calidad de los procesos electorales. Que todos estén trabajando más o menos para los mismos objetivos y con su mejor esfuerzo. Pero ¿cómo sabes si realmente hacen su mejor esfuerzo? Si además es difícil medir esa diversidad de aspectos en los que el gobierno puede mejorar el bienestar ciudadano. También los gobiernos se pueden equivocar cuando creen tener información sobre el sector privado. Es decir, un organismo público regulador, acá les llaman ositos. Los ositos regulan tarifas y en general la competencia en ciertos sectores donde hay poder monopólico. Los ositos pueden equivocarse un montón si no conocen la verdadera estructura de costos de una empresa privada a la que le regulan la tarifa. Se pueden equivocar mucho y hacerle mucho daño al ciudadano por no tener esa información. Lo mismo si un gobierno quiere ampliar pensión 65, un gobierno se puede equivocar mucho si no conoce a los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? A propósito de los incentivos, teóricamente, si yo quiero mejorar la calidad de vida del adulto mayor con una pensión más digna, de un adulto mayor que no ha podido acumular un fondo privado, si ese es el caso, y yo desconozco que una parte importante X de los adultos mayores pobres disfruta de algún mecanismo de solidaridad que funciona de hijos a padres, que funciona o también bajo la forma de apoyos comunitarios, de repente un subsidio público o una pensión pública simplemente sustituye el esfuerzo solidario de los miembros del núcleo familiar, ¿me entienden?, de ese adulto mayor, y en términos netos no mejora el bienestar del adulto mayor. Y ahí el error podría surgir de una falla de información del gobierno, donde no conoce a los ciudadanos y formula políticas públicas con la intención de beneficiarlos. Los gobiernos se pueden equivocar mucho por ese lado. Esto es un desafío entonces, y sigo insistiendo en este enfoque de formular política pública basada en evidencia y en una mayor cercanía entre el gobierno y el ciudadano. En otras palabras, mi enfoque no es tan tecnocrático como parece. No es fácil tampoco conocer sobre las motivaciones de los funcionarios públicos. Algunos tienen una actitud que se llama benevolente porque tiene una gran vocación de servicio y otros no tanto. Es así. Hay que recordar también que en el sector público sí funciona una analogía que viene del sector privado. ¿Cuándo fallan más los mercados en el mundo privado? Para proveer bienes y servicios a la gente, en los mercados la falla es mayor cuando no hay competencia. Así de simple. Es súper simple. Cuando no hay competencia, mayor el peligro de que abusen de uno, de que le cobren más. Y eso es pérdida social. Así lo vemos los economistas. En el sector público existen situaciones en las que, por la naturaleza de nuestras actividades, tenemos algo así como un poder monopólico, o porque brindamos bienes públicos donde somos insustituibles, como en el caso
de la institucionalidad electoral. Yo no puedo alegremente irme a otro país porque no me gusta la forma en que me sirve el sistema electoral. No. Y también porque los gobiernos en sus políticas públicas atienden a ciertos sectores de la población que a veces no tienen la capacidad de elegir proveedores privados de esos mismos bienes y o servicios. Y eso nos da un poder de mercado y el peligro de la comodidad. Y el peligro también entonces de que las actividades que se realizan en las entidades públicas sean una simple rutina de repeticiones. Me ha tocado visitar ministerios que, por ejemplo, apoyan a productores, agricultores, microempresarios, y hace 20 años les dan prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo en 20 años. Y se llaman políticas de fomento, políticas o programas de desarrollo productivo. Y no hay ninguna evidencia de los logros. Simplemente actividades y servicios que rutinariamente están ahí. Ya, vamos a darte asistencia técnica agrícola. A veces, un tema institucional relevante es que las políticas públicas se mantienen con ciertas características o con cierto presupuesto más allá de lo que requieren, porque no se ha justificado su continuidad y porque más bien han tenido éxito ciertos funcionarios en perpetuar la inercia. De hecho, la política pública de presupuesto dominante en el Perú ha sido históricamente lo que se llama inercia presupuestal. Ustedes lo saben mejor que yo. Todos los años prácticamente te dan el mismo techo. Inercia. Y esa no es una política presupuestal moderna. También se le llama incrementalismo. El presupuesto por resultados empieza a ser una ventana de oportunidades para esa renovación. Inmediatamente después del corte vamos a aterrizar qué cosa es el valor y el desempeño.